Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, esperando que estén bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a esa época del año en que muchos sentimos que el tiempo avanza demasiado rápido. Yo escuché unas expresiones por ahí. ¿En qué momento fue tan rápido? A veces quisiéramos que los días se detuvieran un poco y que las horas del día rindieran un poco más. Nos encontramos corriendo de un lado para otro intentando organizarlo todo, pero pareciera que los tiempos no encajan. Y era lo que nos compartía un poco la semana pasada nuestro hermano Mauricio. Por más que planificamos, algo se desordena y terminamos preguntándonos cómo llegamos a este punto. Planificamos y nunca los tiempos cuadran. Por alguna razón, por algún motivo, esta agenda se distorsiona. Hace siglos, la humanidad creía que la Tierra era el centro del universo. Los astrónomos de entonces observaban los cielos y trataban de explicar los movimientos de los planetas, pero sus cálculos no coincidían. Nada encajaba. Todo parecía desordenado, al igual que en el presente. Hasta que Nicolás Copérnico propuso algo revolucionario. No es la Tierra el centro, sino el Sol. Cuando se aceptó esa verdad, todo comenzó a tener sentido. Las órbitas, los movimientos y las distancias cobraron orden. El universo no había cambiado. Lo que cambió fue la perspectiva de mirar el universo. Y eso, hermano, es precisamente lo que sucede en el corazón humano. Desde el principio el hombre ha querido ponerse en el centro, creyendo que todo gira en torno a él. Hoy la cultura moderna enseña a través de muchas corrientes de pensamiento, psicología humanista, el relativismo, el individualismo, nos enseña que la solución siempre está en el hombre. Y que la verdad está en el hombre, que el propósito de la vida está centrada en el hombre. Se nos dice, cree en ti mismo, sigue tu corazón, tú eres el centro. Pero cuando el hombre ocupa el lugar del sol, la vida espiritual pierde su orden. Las relaciones se desintegran, el alma vive girando en círculos sin rumbo, el resultado es confusión, vacío y desesperanza. Y al meditar en esto pienso que así también sucede en nuestra vida espiritual. Cuando intentamos sostener todo por nuestras fuerzas, perdemos el orden y perdemos la paz. Nos desesperamos, nos angustiamos, pero cuando Cristo ocupa el centro de nuestro corazón, todo comienza a encontrar su lugar. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios es el centro de la creación, el sostén del universo y la paz de nuestros corazones. Es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar también en Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 23. Que Cristo no solo debe tener un lugar importante en nuestra vida, sino el lugar supremo en nuestra vida. Y lo repetimos una y otra vez. Y usted se preguntará por qué lo repetimos una y otra vez. Y constantemente de este púlpito estamos diciendo que Cristo debe ocupar el lugar supremo en nuestra vida, porque todo depende de Él. Porque todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Hermanos, el mundo nos dice que pongamos al hombre en el trono, pero el apóstol Pablo nos recuerda que solo Cristo puede ocupar ese lugar. Cuando Él está en el centro, todo el universo y también nuestro corazón, nuestra vida, se vuelve en armonía. Les invito a leer Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 23, donde se nos revela la supremacía de Cristo en toda la creación y en la redención. Así dice la palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciéndonos malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre amado, te damos gracias por tu palabra una vez más. Te damos gracias, Señor, por concedernos el privilegio de congregarnos en tu santo nombre. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender tu palabra, a poder recibirla con humildad. Señor, a poder, Señor, recibir la reprensión si es necesaria, la corrección, Señor, la disciplina, la cual, Señor, es para nuestro propio beneficio. Señor, solamente quiero ser instrumentos en tus manos para tu gloria, Padre. Oramos, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, desde la perspectiva de la congregación, es probable que usted tenga la impresión de los que nos paramos detrás de un púlpito para predicar la palabra del Señor. Tenemos cierto dominio de lo que vamos a decir y compartir, pero la verdad es que es difícil de intentar, evidentemente por medio de la palabra, por medio de la escritura, describir al ser más extraordinario que existe y que existió. ¿Cómo podemos describir la plenitud al Dios que descendió desde los cielos? A ese Señor que está plasmado en toda la revelación, desde el principio, de una forma completa, sin obviar nada con nuestra mente limitada. ¿Cómo podemos, simples seres humanos, poder describir al Señor Supremo, al Creador del cielo y de la tierra, a la imagen visible de Dios descrita desde Génesis a Apocalipsis de una forma gloriosa y sin obviar nada? La verdad que es difícil. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí a través de la carta a los Colosenses. Lo resume de una forma gloriosa. Todo es Cristo, Cristo y nada más que Cristo. Nombre sin igual, nombre glorioso, precioso. Y para quienes exponemos esto es bastante complejo porque no dejamos de reconocer nuestra incapacidad, nuestra pequeñez e insignificancia. Como también lo expuso el apóstol Pablo, simples vasos de barro, que temblamos cuando tenemos que hablar del Dios del verdadero. Cuando temblamos, cuando tenemos que hablar de su Hijo, de su obra en la cruz. ¿Cómo podemos explicar ese hecho tan glorioso? ¿Cómo poder explicar de una forma clara que nos redimió, que nos ha dado una nueva identidad, que nos ha hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo? Y todo gracias a la gracia dada a través de Jesucristo. ¿Cómo podemos explicar eso para que pueda ser recibido de la forma correcta, si no fuera por el poder de su Espíritu Santo obrando en sus corazones? Es imposible. ¿Cómo simples seres humanos, pecadores, faltos, podemos hablar sobre la gracia de Dios? Por eso el apóstol Pablo, después de dar gracias a Dios por la obra de salvación de los creyentes, los versos 2 y 14, eleva una mirada, nos hace elevar la mirada a Dios, a los colosenses y a nosotros, mirar a Cristo, hacia el autor y consumador de la salvación, que es Jesucristo. A no mirarnos a nosotros mismos, sino mirar a Cristo. A no mirar nuestras obras, sino a mirar a Cristo. A no mirar lo que nos pertenece, sino mirar a Cristo. Yo le comentaba a mi esposa en la mañana, ¿qué es nuestro? ¿Qué es nuestro? Si nos ponemos a pensar, nada. La vida es nuestra, el nacer es nuestro, lo que tenemos es nuestro. No es nada. En la iglesia de Colosas, algunos falsos maestros comenzaron a enseñar que Cristo no era suficiente, que había otros seres espirituales intermediarios necesarios para alcanzar esa plenitud, lo que no es muy diferente en el presente. En muchos lugares se enseñan que Cristo existe, que Dios existe, pero que hay intermediarios, que hay seres que pueden intervenir en favor nuestro para alcanzar la gracia del Señor Jesucristo.
Sin embargo, el apóstol Pablo responde que Cristo es absolutamente suficiente y supremamente glorioso y que no necesita intermediarios. Cuando la fe se debilita, cuando el alma se dispersa entre tantas voces del mundo, este texto nos llama a mirar solo a Cristo. Él es todo y en todos. Solo Cristo. En la semana tuve la oportunidad de visitar la cárcel de Talagante y entregarle el obsequio o lo que se reúne en la confraternidad de pastores para ellos. Y estaban muy agradecidos porque eran simplemente cosas comunes, corrientes, confort, presto barba, pasta de diente y una bolsita muy pequeña. Y la verdad que uno podría decir que es algo insignificante, hermano, es algo insignificante. Entonces, pero frente a eso, es decir, teníamos que entregar esto a las personas. La pregunta es que yo me hacía en ese momento, ¿qué le digo a esta persona que va a recibir esto? Y lo único que puedo decir, que pude decirles, esto no es nada, Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Porque Cristo es el que puede cambiar, Cristo es el que puede restaurar, Cristo es el que puede sanar, Cristo es el que nos da esperanza. Todo es por Cristo y para Cristo, porque sin Cristo no somos nada. Hermanos, si miramos con cuidado Colosenses 1, descubrimos algo que no podemos pasar por alto. Una palabra que se repite una y otra vez, dependiendo de la traducción. Por ejemplo, en la Reina Valera 1960 aparece entre 2 y 14 veces a lo largo del capítulo. Y la mayoría de las veces la encontramos en los versículos 15 al 20, descrito por algunos teólogos como el gran himno cristológico, el pronombre él. El apóstol Pablo no dice nosotros, ni ustedes, ni la iglesia, dice él. Y lo repite una y otra vez para que nadie olvide de quién se trata. Observemos lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él y para Él fueron hechas. Él es antes de todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Todo, absolutamente todo, gira en torno a Él. No se trata de una religión, ni de una tradición, ni de una filosofía. No se trata de sentir, de mí creer. No se trata de lo que a mí me gusta o no me gusta. No se trata de lo que yo siento. No se trata de mis emociones. Se trata de una persona viva y gloriosa, Jesucristo, el Hijo de Dios. De eso se trata la Biblia. La Biblia no está hecha para satisfacerme a mí. La Biblia está hecha para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de Él tenemos vida eterna y perdón de pecados. El apóstol Pablo quiere que la iglesia entienda que la fe cristiana no se sostiene en lo que hacemos tampoco por Cristo o para ganar la salvación, sino que se sostiene en quién es Él. No se trata de cuán bueno y cuán moral soy, se trata de Cristo. Por eso, antes de hablar de mandamientos, de deberes o conducta, la iglesia de Colosa, como también nosotros, el apóstol Pablo nos presenta primero a Él, porque todo comienza y termina en Él. Esto es lo que el mundo no entiende, porque el mundo tiene arraigado el yo. Vivimos un tiempo donde gira todo alrededor de yo. Yo pienso, yo siento, yo creo, mi verdad, mi felicidad. Algunos patudos se creen e incluso a decir, es que lo que está escrito ahí no es tan así como se dice. Cristianos, y perdóneme lo que lo diga, patudos, que creen que ellos pueden discernir mejor lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Que ellos pueden acomodar la palabra de Dios a como se les dé la relegada gana. Eso es no entender en qué consiste la Biblia. Eso no es conocer la autoridad de la palabra de Dios. Eso no es conocer que se trata de algo superior. Por eso digo yo, los que nos paramos aquí, temblamos cuando tenemos que hablar de este ser maravilloso. ¿Cómo poder explicar que con Él no podemos jugar, que no nos podemos esconder? ¿Cómo explicar que a Él no le podemos ocultar absolutamente nada de lo que hay en nuestro corazón? Por eso que el Evangelio cambia el pronombre yo por el de Él. La vida del creyente ya no gira en torno al yo,
sino en torno a Él. Y cuando Él ocupa el lugar central, el corazón se ordena, la mente se aclara y la vida cobra sentido. ¿Sabe por qué a usted hay cosas que en la iglesia no le hacen sentido? ¿O sabe por qué usted hay cosas que en la palabra de Dios no le hacen sentido? Es probablemente porque el yo es más grande que él. Es probablemente que el yo sea más grande que él. Y que el yo esté más cerca del corazón que él. Por eso la palabra de hoy nos llama nuevamente a renovar nuestra manera de pensar. Para que podamos decir como una convicción absoluta: Señor Jesús, tú eres el centro de mi corazón. Tú eres el motivo, tú eres el todo para mí. Todo es por medio de ti. Por eso, hermano, que las declaraciones espontáneas que salen a veces para que las personas puedan recibir a Jesucristo, tienen mis resquemores, casi obligándolas a hacer una declaración de fe para que puedan ser salvos. Como obligándose a las personas que puedan declarar: sí, yo creo en Jesucristo y lo acepto en mi corazón, pero no hay un entendimiento en qué consiste. Entonces, más que una declaración, es una fe falsa. Nos obligamos a decir algo que en realidad no hay comprensión. Porque cuando hay comprensión del Evangelio hay un quebrantamiento, hay un arrepentimiento de pecado, hay un querer ser de nuevo. Es sentirse desgraciado, basura ante la santidad de Dios. Es entender que no merecemos nada y que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. ¿Se acuerda de alguna alabanza o un texto que dice: ¿dónde estaría hoy, Señor, si tú no me hubieses alcanzado? Entonces, ¿cómo hablar de este ser tan maravilloso? Para poder entender el texto que el contexto de los versículos que acabamos de leer, debemos analizar el contexto en que se encontraba la iglesia de Colosa. Alrededor de la iglesia de Colosa comenzaron a circular ciertas enseñanzas que distorsionaban la verdad, como ocurre en el presente sobre la persona de Cristo. Algunos maestros, influenciados por el pensamiento agnóstico, decían que existían dos dioses: uno supremo, espiritual, bueno, y otro inferior, llamado Demiurgo, a quien atribuían la creación del mundo material. Ellos pensaban que todo lo material era malo y que lo espiritual era lo único bueno. Por eso el Dios supremo, decía, no podía tener contacto directo con lo material. Un Dios bueno no se podía contaminar con algo material. Según su forma de pensar, entre ese Dios supremo y el mundo existía una especie de cadena de seres espirituales, a los que él llama emanaciones, o a los que llamaban emanaciones o intermediarios. Y entre esos intermediarios colocaban a Cristo. Es decir, para ellos Jesús no era el Dios eterno, sino simplemente una de esas emanaciones, un ser que dentro de una jerarquía espiritual tenía ciertas características y poder. Pero no solo eso, también afirmaban que Cristo provenía de un mundo espiritual. Si provenía de un mundo espiritual, no podía tener un cuerpo humano real, porque la materia, según ellos, era mala. De allí nació la corriente llamada docetismo, del griego doquín, que significa parecer. Ellos decían que Jesús solo parecía tener un cuerpo, pero que en realidad no lo tenía, que su cuerpo era una especie de ilusión o apariencia. ¿Por qué digo todo esto? Ahora leamos el versículo 15 para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. En base a lo dicho anterior, que parecía tener un cuerpo, que había un intermediario, el apóstol Pablo refuta esa enseñanza y dice: Él, ¿a quién se está refiriendo? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para afirmar que Cristo no es una emanación, no es un ser inferior, sino que Él es la imagen del Dios invisible, el creador de todo cuanto existe. En Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad. ¿Se da cuenta lo que el apóstol Pablo está afirmando a la iglesia de Colosas? Cristo revela perfectamente al Padre. Nadie puede ver a Dios, pero Jesús, lo que es invisible, lo hace visible. No es una copia, no es una apariencia, no es una imagen, es la imagen exacta de la manifestación plena de lo que es Dios.
Y si nosotros dudamos de eso, estamos en problemas. Y estamos en problemas, ¿por qué? Porque vamos a vivir en la duda y no vamos a tener certezas de lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 1:3 dice: el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Se da cuenta lo que el apóstol Pablo está rebatiendo? Esto significa que conocer a Cristo es conocer al Padre. No hay otro camino, no hay otro rostro de Dios fuera de Él. El término primogénito no significa que Cristo haya sido creado, sino que ocupa el lugar de suprema autoridad y prioridad sobre toda la creación. Él es el heredero eterno, el Señor soberano de todo lo creado. Y ahí estamos incluidos nosotros. Cuando miramos a Jesús, no vemos solo un ejemplo moral o un profeta admirable como escuchamos por ahí. Vemos a Dios eterno, que se hizo hombre para revelarnos a nosotros, a ese Dios maravilloso. Esto nos lleva a una adoración, o debe llevarnos a una adoración profunda, reverente y agradecida a Dios. El apóstol Pablo está proclamando que Jesús es Dios hecho hombre, el Señor del universo y el centro de toda la creación. Pero por otro lado, existía también otro grupo de influencia por las ideas del filósofo Serentino. Y me llamó la atención cuando quise leer la biografía de Serentino, dice filósofo cristiano, o sea que estaba en la fila del cristianismo. Y este decía algo aún más confuso que lo primero, y ellos decían que el Cristo no era Jesús de Nazaret, sino que un espíritu divino que descendió sobre el hombre Jesús en el momento del bautismo. ¿Me siguen? Pero que ese espíritu que descendió en este hombre Jesús por medio del bautismo, lo abandonó cuando éste fue a la cruz. Por lo tanto, quien murió en el Calvario no fue Cristo divino, sino solo un hombre común y corriente. Y eso también existe hoy. Lo que comenzó quizás muy suave, perdura hasta el presente. Estas dos corrientes, el docetismo y la enseñanza de Cerinto, negaban por completo la verdad central del Evangelio. Jesucristo es verdadero Dios y Jesucristo es verdaderamente hombre. Ahí deberíamos decir todo amén, gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo responde con tanta claridad y firmeza en Colosenses 2:9 y dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Me imagino al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas para afirmar su fe, para levantarnos y decirse: no se dejen contaminar, no se dejen engañar, no se dejen guiar por corrientes que nos están apartando de lo que es Cristo nuestro Señor. El apóstol Pablo enfatiza que Cristo no solo posee la plenitud de Dios, sino que esa plenitud habita en él de manera corporal. Es decir, Dios mismo se hizo presente en la persona y en el cuerpo de Jesucristo. Y esa verdad derriba todo argumento agnóstico. El Creador no está lejos, no está incansable, no necesita intermediario, no es ajeno a la creación, sino que vino a nosotros en carne y hueso y Él sustenta la creación. Ahora, ¿por quién? Por Él y por quién fueron creadas todas las cosas. Y Él mismo se encarnó para redimirnos. Por eso dice el versículo 16 y 17, sigamos leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo a esa línea de pensamiento. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, este es algo glorioso. No hay nada que se le escape a Él. Cristo no es parte de la creación. Él es su origen, su medio y su fin.
Todos los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible existe por Él y para Él. Cada átomo del universo, cada galaxia, cada respiración nuestra tiene un sentido en Cristo Jesús. Cada hecho, si el Señor lo provee, Él no solo lo creó, sino que lo sostiene continuamente la creación. Si Cristo retirara su poder por un solo instante de la creación, y es lo que muchos científicos no quieren reconocer, los quemamos o los helamos. Hermanos, si nosotros entendiéramos este texto, la evolución del mono, el Big Bang y todo lo demás no tiene ningún sentido. Pero de igual manera nuestra vida. Nada escapa a su control. Si Cristo sostiene el universo, ¿usted cree que no nos puede sostener a nosotros? Y de hecho nos sostiene. Porque cuando Él quiere nos vamos a su presencia y cuando Él y por Él estamos aquí. ¿Quién puede añadir un codo a su estatura? ¿Quién puede decir que mañana no va a morir? ¿Qué me pertenece o qué te pertenece? ¿Por qué nos creemos tantos entonces? ¿Por qué somos tan orgullosos, tan vanidosos, tan egoístas? ¿Por qué somos tan altaneros? Cuando sentimos que todo se desmorona, debemos recordar, todas las cosas en Él subsisten. No hay caos que Él no pueda ordenar, ni oscuridad que Él no pueda iluminar. Ese es nuestro Dios. Ese es su Dios, mi amado hermano. A Él adoramos, a Él aceptamos. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está afirmando aquí es algo absolutamente fundamental para la vida del creyente. Jesucristo no es una emanación de Dios, sino es Dios mismo hecho hombre. Y eso marca la diferencia de muchos que predican incluso a Cristo allá afuera. Los agnósticos veían a Cristo como un ser intermediario, distante o inferior. Pero el apóstol Pablo declara que toda autoridad es de Jesucristo y es plenamente Dios, plenamente hombre, y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Algunos podrían decir, como también muchos lo hacen hoy en el presente, no importa tanto creer en Cristo, lo importante es creer en Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? No importa si al final todos los caminos conducen a Dios, llegan a Roma. Sí, yo sé que esa imagen no representa, pero Él estuvo más cerca del Señor. Muchos viven, compañitos, con corderitos rojos aún aquí, porque eso espanta espíritus. Muchos se devuelven a la casa cuando se les queda algo y se sientan porque piensan que algo malo les puede pasar en el camino. Y no estoy hablando solamente de personas incrédulas, estoy hablando de personas que están en la iglesia. Pero eso demuestra que nuestro Dios es inferior, que nuestra fe no está absolutamente en Cristo. No importa tanto creer en Cristo, lo importante es creer en Dios. Pero el apóstol Pablo responde que si no conoces a Cristo, no conoces a Dios. Y si no te relacionas con Cristo, no puedes relacionarte con Dios. Y si no te relacionas con Dios, estás espiritualmente muerto. No lo digo yo, mi amado hermano. Porque para no tener problemas contigo, a mí me gustaría decir que tu vida está bien ordenada. Y que no tienes ningún problema y que sigue así, pero trae tus diezmos. Pero la palabra de Dios no dice eso. Toda la salvación depende de Cristo, porque Él es quien ejecuta el plan perfecto del Padre. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino tu voluntad. Por eso el Señor Jesucristo es absolutamente esencial en nuestra fe. Versículos 21-22, el apóstol Pablo vuelve a recalcar esta verdad al decir: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. El apóstol Pablo subraya la realidad de la encarnación al decir que la reconciliación ocurrió en su cuerpo de su carne. Este mismo énfasis aparece también en la enseñanza del apóstol Juan, quien en su primera carta declara con fuerza, primera de Juan 1, versos del 1 al 4.
la misma línea de pensamiento. Y el apóstol Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y ese nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Juan está diciendo, Jesús no fue una ilusión, ni un espíritu pasajero. Lo vieron, lo escucharon y lo tocaron mis manos. Él era real, era Dios hecho hombre. Y añade en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, sin la verdad de Cristo encarnada, hoy no hay gozo, ni esperanza, ni comunión con el Padre. ¿Por qué perdemos el gozo? Por eso el apóstol Pablo enseña a los colosenses, lo que enseña a los colosenses es trascendente, pero también es trascendente para nosotros en el presente. Las mujeres fueron a un congreso que nos reunimos con otras iglesias en la confraternidad de pastores. Y en ciertas actitudes, en ciertas cosas, se pudieron dar cuenta que hay cosas distorsionadas. Y gloria a Dios porque se dieron cuenta de eso. Gloria a Dios que pueden discernir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos da convicciones firmes, porque eso, hermano, está afuera. Abrimos la puerta de nuestra casa y eso está. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Para entrar al trono de la gracia, libre para arrepentirme, libre para arrodillarme, libre para alabar y bendecir en nombre de Jesús, libre para decir, Señor, líbrame del pecado, líbrame de la tentación, para decir, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Esa es la libertad a la cual el Señor nos está llamando. A no estar atados a cadenas, a no estar atado a espíritu, a no estar atado a costumbres, a no estar atado a tradiciones, a no estar atado a la forma que el mundo ha querido introducir en la iglesia. Este Cristo de que el apóstol Pablo habla es nuestro Redentor, y sin Él no hay esperanza alguna. Por eso que es importante, hermanos, predicar el Evangelio. Y por eso que el diablo no está conforme con esta iglesia. Pero por eso damos gloria a Dios también. Porque en medio de la aflicción podemos ver su mano gloriosa. Porque en medio del dolor podemos ver que Cristo se mueve y conforta nuestros corazones. Hermanos, si quiere entretención, afuera hay por montones. Si quiere que le adoren el oído, afuera hay por montones. Pero si quiere conocer la verdad de Dios, estudie la palabra. Póstrese a la presencia del Señor. Pero crea en la palabra. Cree en la palabra. Quien vive sin Cristo, aunque lleve una vida moral o respetable, está espiritualmente a la deriva, como un barco sin rumbo en medio del mar. Pero aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe encuentra vida, dirección y comunión con el Padre, porque solo en Cristo hay vida eterna. Versículo 21 dice, vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Observa el énfasis, la carne, físicamente la misma herejía que el apóstol Pablo está refutando a los colosenses. Juan también está haciendo lo mismo y lo desarrolla más a profundidad en primera de Juan. Y en los versículos del 1 al 4 dice lo siguiente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes, era el verbo, es decir, era el Dios.
Juan, en otras palabras, está diciendo, si tú no crees que Cristo es realmente Dios hecho hombre, tú no tienes ninguna esperanza, no hay gozo, no hay satisfacción y todo te duele. Ofrendar te duele, la corrección te duele, la disciplina te duele, no eres humilde, no quieres congregarte, no quieres estudiar la palabra, no quieres orar. ¿Por qué? Porque estás espiritualmente muerto. Hermano, no lo digo yo. Yo lo palpé, dice Juan. Yo lo vi. Lo vi físicamente, lo escuché sus enseñanzas. Yo lo palpé, lo tocaron. El verbo de vida estaba en el Padre y se nos manifestó. Y yo testifico para que su gozo sea cumplido. Lo que Juan dice es similar a lo que dice el apóstol Pablo. La esperanza es lo que las personas de Cristo no tienen. Sin Cristo no tienen. Si Cristo no estuviera en la vida de nosotros, no habría esperanza. Sin Cristo no hay ningún tipo de esperanza verdadera. Son solamente filosofías, creencias que no nos conducen al Padre. El incrédulo tiene que entender que fuera de Cristo no hay esperanza. Por eso que es necesario llegar a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Si no tiene a Cristo, no tiene ninguna esperanza. Su vida anda como un barco a la deriva, flotando para cualquier lado. Sin Cristo está perdido. Puede ser una persona muy buena en el mundo, puede tener valores morales muy buenos, pero sin Cristo no puede tener una relación con el Padre. Y sin relación con el Padre no hay esperanza, porque la vida está en Cristo Jesús. Mi amado hermano, es necesario conocer esto. Pero no solo conocerlo, sino aceptarlo y adoptarlo a nuestra vida. Es necesario entender que no se trata de nosotros. ¿Sabe por qué las iglesias están vacías o por qué esos asientos están vacíos? Porque es difícil sacar el yo del corazón de las personas, si no es Cristo que obra en ellas. Comentaba con un hermano cuán es importante es que cuando llega una persona a la iglesia debe orar por esa persona. Si logró llegar es porque Dios la trajo. Pero a veces la dejamos ir. ¿Por qué? Porque no hemos orado por ella para que Dios siga haciendo su obra en esa persona. ¿Y sabe lo que me imagino y que me causa dolor? Es que pienso que Satanás nos las quitó de nuestras manos por falta de oración. No es necesario que conozca el nombre. No es necesario que sepa cómo se llama, sino con que diga, Señor, al que tú trajiste, guárdalo para tu gloria. No quiero usar la palabra siento, pero percibo que Satanás nos arrebató de las manos esa oportunidad. Y me da pena. Porque no se trata de una persona, se trata de que la iglesia esté orando. Por eso que cuando decíamos antes, ¿cuánto oramos para que personas puedan tener conocimiento de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la que da convicción de pecado, convicción de salvación, convicción de arrepentimiento. Por eso, hermano, no podemos solo mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos abrir los ojos un poco más allá. Necesitamos ver que el Señor nos llamó para algo importante. Que el Señor nos rescató del mundo no para ocupar un asiento, sino para proclamar su verdad. Y que así como fue necesaria en Colosenses, es necesaria también ahora en el presente. Hermanos, al conocer estas verdades, no podemos dejar de no rendirnos en adoración al Señor y gratitud a Dios. El apóstol Pablo nos ha mostrado quién es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Gracias. ¿Quiere ver a Dios? Ve a Cristo. ¿Quiere ver a Cristo? Ve a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el creador de todo lo que existe, el sustentador del universo, el Señor de la iglesia y el reconciliador de todas las cosas. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él.
Ese mismo Cristo es el Dios eterno, se hizo hombre. El creador del universo se vistió de nuestra humanidad. Tomó un cuerpo real, sufrió, fue clavado en una cruz y derramó su sangre para reconciliarnos con el Padre. El misterio que los falsos maestros de Colosenses no pueden comprender. ¿Cómo un Dios tan grande puede hacerse hombre? Es precisamente el corazón del Evangelio que nosotros predicamos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El infinito se acercó al finito. El santo tomó forma de siervo. El rey del universo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Por ti y por mí. Si entendemos esto, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no glorificarle a Él? Si fue su gracia que nos alcanzó. Su misericordia es la que nos sostiene. Y su sacrificio el que nos abrió el camino al Padre. El que no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó nada se entregó por entero. Por eso el Señor tampoco nos pide nada que nosotros no podamos dar. Nuestra mayor respuesta, cuando entendemos eso, cuando entendemos y aceptamos que no éramos merecedores de absolutamente nada, y que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que hay a nuestro alrededor, es porque Él lo sostiene, porque Él lo provee, por su soberana gracia. ¿Cómo no adorarle en espíritu y en verdad? ¿Cómo no servirle al Señor, al Creador del cielo y de la tierra? ¿Cómo no ser agradecido que nos da la oportunidad de servirle a Él? ¿Cómo no darle gracias de la oportunidad de poder rendir parte de lo que nosotros, de todo lo que nos da, darle algo para que su obra avance? ¿Cómo no despojarnos de aquello que a veces nos tiene atados, prisioneros, para el que nos libertó, para el que cortó las cadenas de opresión de nuestra vida? ¿Cómo no ser fiel con aquel único ser de la historia que no me pidió nada más que creer en Él y creer que Él es santo y que necesito santificarme porque Él es santo? Hermanos, no somos un grupo de personas que viene a matar el tiempo. Esa no es la iglesia que el Señor anda buscando. El Señor no anda buscando una iglesia perfecta, pero anda buscando una iglesia que ame a Dios, una iglesia que se humille a Dios, una iglesia que entienda que Él es superior de todo, sobre todas las cosas, y que necesitamos de Él y no nosotros, y no de nosotros, que nosotros necesitamos adorarle y serle fiel, porque Él es fiel. Él no necesita mi adoración porque Él tiene ángeles adorándole. Yo necesito adorarle a Él. Yo necesito desprenderme de lo que Él me da para entrar a su presencia, para recibir de su gracia. Yo necesito de Él. Hermano, no le hacemos un favor a Dios cuando nos congregamos. Saquémonos ese pensamiento que se ha introducido en la iglesia, como que si nosotros le hiciéramos un favor al Señor al congregarnos. No, hermano, nosotros nos hacemos un favor. Nosotros necesitamos congregarnos. Nosotros necesitamos recordar que es Dios. Él no pierde su carácter. Él no pierde su amor, su misericordia, su gracia. Nosotros sí. Él no se contamina con el pecado. Nosotros sí. Él ya está limpio, no necesita ser limpiado. Nosotros sí. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no servirle? ¡Wow! ¿Cómo no servirle a este Dios tan maravilloso? Con todo lo que tenemos. Cuando le miramos a Él, dejamos de quejarnos, dejamos de criticarnos,
dejamos de compararnos. Dejamos la altanería para humillarnos. Que el Señor nos ayude. Porque nos falta tanto. Nos falta tanto, mi amado hermano. Por eso decía al inicio del sermón, ¿cómo hablar de este Dios tan maravilloso? ¿Cómo pararse aquí y hablar de este Dios tan maravilloso? No somos dignos, pero Él en su soberanía aún nos sostiene. Él es.